Hola amigos, hoy vamos a dedicar el tiempo de nuestras píldoras historiográficas al historiador británico Edward Hallett Carr y a su libro ya clásico que es La Historia, publicado en 1961, del que citaré algunos fragmentos. El estudio de la historia es un estudio de causas. El gran historiador, acaso debería decir más ampliamente el gran pensador, es el hombre que plantea la pregunta ¿por qué? Acerca de cosas nuevas o en contextos nuevos. Empecemos por preguntarnos qué hace el historiador en la práctica cuando se encuentra ante la necesidad de atribuir causas a los acontecimientos. La primera característica del enfoque del problema por parte del historiador es que asignará generalmente varias causas al mismo acontecimiento. El verdadero historiador, puesto ante la lista de causas que lleva reunidas, sentirá una compulsión profesional a reducirlas a un orden, a establecer cierta jerarquía causal que fijará las relaciones entre unas y otras. Se conoce al historiador por las causas que invoca. Además, lo mismo que el hombre ordinario, el historiador cree que las acciones humanas tienen unas causas que en principio pueden descubrirse. La historia, lo mismo que la vida de cada día, sería imposible si no se partiera de este supuesto. Función especial del historiador, por tanto, es la de investigar dichas causas. Los historiadores, como otros, caen a veces en la retórica y dicen de un acontecimiento que era inevitable, queriendo decir tan solo que la confluencia de factores que lo hacían probable era arrolladora. Nada es inevitable en la historia, salvo en el sentido formal de que de haber ocurrido de otro modo, hubiera sido porque las causas antecedentes eran necesariamente otras. Como historiador estoy perfectamente dispuesto a renunciar a los términos de inevitable, indefectible, inexorable y aún ineludible. El historiador Edward Hallett Carr inició su carrera diplomática en 1916, en plena Primera Guerra Mundial en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Al terminar la contienda formó parte, junto a su compatriota y también historiador Arnold Toynbee, de la delegación británica en la Conferencia de Paz que dio como resultado el Tratado de Versalles de 1919. A mediados de la década de 1920 fue destinado a Riga, Letonia, desde donde contactó con la cultura y política rusas. En 1930 fue nombrado asesor en la Sociedad de Naciones y en 1936 se inició en la vida académica como profesor de política internacional en la Universidad de Cardiff. Durante la Segunda Guerra Mundial fue nombrado director de la Oficina de Publicidad en el Ministerio de Información y entre 1941 y 1946 ocupó el cargo de subdirector del periódico The Times. Terminada la guerra, regresó de forma definitiva a la vida académica, consagrando su actividad en exclusiva a la investigación histórica en la Universidad de Oxford. Su pensamiento historiográfico, expresado en su obra ¿Qué es la historia?, se centra en la necesidad de superar el positivismo historicista decimonónico, subrayando la constante interacción entre el historiador y los datos que maneja. En este permanente diálogo, el historiador es en sí mismo un producto de la sociedad en que vive, y en última instancia de la propia historia. Sus trabajos más importantes fueron su monumental esfuerzo de investigación sobre la Rusia soviética en 11 volúmenes, publicados entre 1950 y 1979, y sus estudios sobre las relaciones internacionales en el periodo de entreguerras, titulados Relaciones internacionales desde los tratados de paz y la crisis de los 20 años, 1919 y 1939, publicados en el año 37 y 39 respectivamente, en las que hizo una contundente crítica hacia el carácter utópico que había determinado, a su entender, la política exterior británica en aquel periodo. Podríamos resumir su idea de la historia en esta cita. Decir que algo ha sido un azar desafortunado es una de las formas más frecuentes de eximirse de la cansada obligación de examinar sus causas. Y cuando alguien me dice que la historia es una sucesión de accidentes, tiendo a sospechar la presencia en mi interlocutor de cierta pereza mental o de una corta vitalidad intelectual. Decía el historiador Santos Juliá que nadie como Carr había sabido mantener en tensión los dos polos entre los que navega el trabajo del historiador, aunque su creencia en el sentido progresivo de la historia ya no se sostiene. Y hoy día la pregunta ya no sería ¿qué es la historia?, sino
¿qué es la historia ahora? Puesto que, destruida la idea del progreso, así como la aspiración a una ciencia social total, la historia se ha atomizado en decenas de especialidades, cada una con sus propios métodos. Creo personalmente que en este convulso presente nuestro, ya ni siquiera podríamos preguntarnos qué es la historia ahora, sino de qué historia estamos hablando, y Carr no estaría ya en condiciones de responder.